Ya. Bueno, el tema que yo les voy a platicar, no sé si han escuchado acerca de Edgar Morin. ¿Han escuchado sobre él? Bueno, esa es la ventaja para que quede más interesante la plática. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés, también considerado actualmente como un político. Su vida estuvo muy acercada en el socialismo y también en el socialismo marxista, se aprofundizó mucho en ello. Sus ideas se centran mucho en el desarrollo del sujeto. Él va a plantear una teoría de la complejidad, que también les voy a platicar sobre ella, y él argumenta que nos encontramos en un nivel prehistórico, en el aspecto del espíritu humano. El texto que les voy a platicar es acerca de los 7 saberes de la educación para el futuro. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La que yo les voy a platicar es el saber de la comprensión, la educación para la comprensión. Espero no trabarme. Él plantea en este texto que ahorita nos encontramos, la comunicación tiene un gran triunfo. Nos encontramos totalmente inmersos en una comunicación donde todos estamos enterados de todo, pero solamente llega a eso, no llega a la comprensión. Él se centra mucho en la comprensión humana. Este problema que él centra es acerca de falta la comprensión humana en nuestras relaciones, en las relaciones humanas, que no existe. Realmente estamos inmersos en una mecanización. Ya no nos centramos mucho en preocuparnos por el ser humano, sino más por una idea mecanizada del propio ser humano. La idea de la comprensión que él tiene es que la comprensión es tanto un medio como un fin de la comunicación humana. Él centra que la comprensión, como bien les dije, es parte central de las relaciones humanas y está en decadencia. Como les digo, la comunicación está en éxito en todo el mundo y él centra su idea en que tenemos que estudiar la comprensión para poder entender la comprensión. Él tiene estos 2 axiomas y ustedes me van a decir, este es un axioma donde él habla acerca de entre más allegados, más comprensión. ¿Ustedes creen que podría adentrarse un ejemplo en la familia? En la familia en donde se supone es el vínculo más cercano que tenemos, pero ahí podemos encontrar el axioma que él lo denomina igual, entre más allegados, menos comprensión. La comprensión él la divide en 2. En la comprensión intelectual y la comprensión humana. Ok, para diferenciarlas, el proceso de la comprensión intelectual objetiva, así la denomina, requiere un proceso de inteligibilidad. Él entiende la inteligibilidad como aquella información que tiene que tener una comprensión y un proceso de reflexión, y esa es la que utilizamos intelectualmente. Pero la comprensión humana requiere un proceso de empatía, un proceso de proyección y un proceso de identificación. Un ejemplo de ello les puedo yo comentar y platicar sobre, en una ocasión a unos amigos de mis papás les llamó un secuestrador y a la mamá le contestó una niña que estaba llorando y pues le dijeron que estaba secuestrada.
La mamá, pues obviamente, se salió de control y al final resultó haber sido una broma, un chantaje para sacar dinero, ¿no? Que es lo que actualmente ya se está utilizando. Lo que ocurre aquí es de que pues mis papás cuando supieron de esto, mis papás pues obviamente ellos no comprendieron, sino solamente dijeron, ay por Dios, o sea, ella pudo haber identificado la voz de su hija, pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ahora a mis papás les ocurrió eso? Porque también a mis papás ahora les llamaron y les dijeron que mi hermano estaba secuestrado y hubo ahí, igual, se salieron de control y no hubo ese proceso de asimilación, porque también sonó, en el teléfono sonó a un chico que estaba llorando y mi mamá pues supuso que era mi hermano o que era yo. Entonces, ya después de que a mis papás les ocurrió, hubo ese proceso de identificación, se identificaron con lo que le ocurrió a la amiga anterior, antes no lo había. Entonces, Edgar Morin nos presenta que para que haya esa comprensión tiene que haber este proceso de empatía. No necesitamos entender cuál es la composición de las lágrimas de una persona para comprender su dolor. ¿Por qué? Porque nosotros también lo hemos sentido. Él se centra mucho en eso, en el desarrollo de su cuerpo humano y del espíritu. ¿Cómo decirlo? Es como un tipo de comprensión que nos lleva a una sensibilidad de sentir empatía por el otro, que es lo que denomina que ya nos está dando en las sociedades de ahora y es lo que debe de comprender para la educación del futuro. La parte de la incomprensión parte del egocentrismo. Él también lo centra de que la incomprensión a sí mismo va a generar una incomprensión a los demás. Él pues nos plantea que cuando nosotros no identificamos que somos también seres humanos, que también carecemos de cosas, tenemos necesidades, pues en ocasiones no ocurre eso, y sobre todo en el nivel académico en el que estamos inmersos, donde nos encontramos, ¿no? En la propia escuela, que es donde se podría decir que es el primer lugar donde debería de existir la comprensión, y en cambio él la denomina como una hipertrofia del yo mismo que está totalmente consagrada a la gloria. Entre más sé, entre más soy mejor que la otra persona. Y desde ahí radica el que fuera de la escuela, fuera de las instituciones intelectuales, obviamente también existe este proceso de incomprensión. Esta idea, se las voy a leer textualmente: la enajenación de una idea, una fe que da la absoluta verdad, anula cualquier convicción de posibilidad de comprensión hacia el otro. A lo mejor podemos entrar, yo creo, esto en las propias, no en específicamente una, pero sí a lo mejor en una religión, en varias religiones, que ellos de alguna manera yo creo que tratan de comprenderse entre ellos mismos, pero no lo logran. O en ocasiones hablan mucho de eso, ¿no? Comprender al ser humano, comprender al prójimo, pero entre las mismas religiones no ocurre. ¿Por qué? Porque se enajenan a una idea, y eso es lo que él denomina que va a anular la posibilidad de comprensión hacia el otro. Al final de este apartado de la educación para la comprensión del futuro, él nos plantea también la ética de la comprensión. Él la denomina como un arte de vivir, un arte en donde vas a tener que de alguna manera comprender de manera desinteresada, no esperar a que porque tú comprendas también te van a comprender. Es un modo de vivir como él lo denomina, y de alguna manera pide un esfuerzo para no esperar una reciprocidad en ese proceso de comprensión. Y al final Edgar Morin denomina una frase que pues me fascinó. Es una frase que él la denomina: si sabemos y podemos comprender, antes de condenar, vamos a lograr llevar a las relaciones humanas a la humanización. Es decir, él mismo denomina que las relaciones humanas no son humanas, están inmersas en una mecanización en donde solamente pensamos en nosotros mismos
en donde nada más pensamos en nuestro beneficio y pues sin importarle qué es lo que le ocurra al que está al lado de nosotros o más próximo. Lo que les decía de los axiomas anteriores, entre más allegados, más comprensión. ¿Ustedes creen que entre más cerca de la familia haya más comprensión entre ella? O en ocasiones sí llega a ocurrir, no sé. La verdad es que en todas las familias ocurre diferentes problemas, ¿no? Y luego muchas veces se llega con este axioma de entre más allegados, pues menos comprensión, a pesar de que se encuentren cerca, pues luego terminan no comprendiéndose, ¿verdad? Y pues bueno, esto es principalmente lo que Edgar Morin nos habla en este apartado de la educación para la comprensión. No es lo mismo educar para comprender una disciplina que educar para comprender las relaciones humanas, que es diferente. Y bueno, eso es todo.